Buen día, presidente Lula da Silva. Buen día, Sabina. Gracias por esta conversación de largo aliento. Le agradecemos mucho. Usted es una voz, es una referencia importante para la izquierda mexicana y para el país. Y yo espero poder estar a la altura de tu entrevista, Sabina. Yo sé que no es una entrevista, es una charla, pero es importante que tú sepas que a mí me gusta conversar, me gusta charlar. Aunque yo no sea Chávez ni Fidel, a quienes les gustaba hablar mucho, pero cuando tengas que interrumpirme, por favor, interrúmpeme, no hay ningún problema. Yo solo quería hacerte una propuesta. Sí. A mí me gustaría, y eso es bueno para ti y bueno para mí, que tú hagas la pregunta que quieras hacerme. No hay pregunta que sea prohibida o que sea difícil. Y no hay tampoco pregunta incómoda. Lo único incómoda es que si yo no supiera contestar a la pregunta que tú me hagas, pero yo sé que estoy conversando y charlando con una mujer muy altamente intelectual y preparada, y seguro yo no tengo la competencia para poder responder a todas tus inquietudes intelectuales, pero estoy a tu disposición, ¿ok? Es usted muy galante, presidente. No le quiero hacer preguntas intelectuales, le quiero hacer preguntas de política pública, de nuestra realidad latinoamericana. Entonces, no se preocupe que lo ponga a tratar de hacer filosofar. No es la intención, sería una tontería perder la oportunidad de preguntarle a usted sobre política pública real. Él y su sucesora en la presidencia de su país sacaron a 36 millones de personas de la pobreza. Una hazaña no vista antes ni después en la historia. Al mismo tiempo, su país pasó de ser la economía número 13 del mundo a ser la número 6, una verídica potencia mundial. Hoy hablo sobre cómo logró esa hazaña y sobre otros temas del mismo calibre con el expresidente y ahora candidato otra vez a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mejor conocido simplemente como Lula. Empecemos esta conversación de largo aliento. Antes que nada, quisiera entrar con usted directo a la coyuntura. Han ingresado al presidente Jair Bolsonaro al hospital con dolores estomacales. ¿Qué significa esto para Brasil? Olha, eu não sei bem Yo porque no a sé imprensa ainda não porque divulgou la abertamente prensa nenhum boletim todavía no da ha internação do difundido presidente ningún Bolsonaro. Eu tenho acompanhado informe a imprensa médico que nos sobre últimos días Bolsonaro, pero ele lo que passou yo mal sí numa he viagem que ele seguido fez a um es estado que hace brasileiro. algunos Ele días estaba en otro estado brasileño y no se estaba sintiendo bien, no lograba hablar, tenía reflujo y por lo tanto lo hospitalizaron, pero no tengo más informaciones que estas. Pero espero que no sea nada grave, espero que esté bien. Muchas gracias, presidente. Desprendiéndonos de la coyuntura, queremos hablar con ustedes de la pertinencia de la izquierda hoy mismo en Latinoamérica. Pero antes, para crear un contexto, queremos preguntarles sobre lo que logró en su momento su gobierno de izquierda en Brasil. Durante sus dos periodos presidenciales y el periodo de su sucesora, también del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, se sacó a 36 millones
de personas de la pobreza. Es una cifra histórica, nunca antes ni después lograda. ¿Cómo se logró? ¿Nos puede regalar la fórmula? Sabina, yo pienso que la fórmula no Sabina, yo creo que la fórmula no es difícil. Si cualquier gobernante tuviera ese compromiso. El problema es que la mayor parte de los gobernantes en el mundo tiene pocos compromisos con los más pobres. Normalmente se interesan por sectores de la sociedad de clase más alta y los pobres no hacen parte de los planes que esa gente tiene para administrar. Por eso hay países donde los países van bien, la economía es quien gobierna y los pobres siguen siendo pobres. Pero aprovecho para felicitar al presidente López Obrador por todas las dificultades que ha tenido, la manera como ha afrontado la pandemia. Yo sé que es un problema para todos los presidentes del mundo, sobre todo en Brasil, porque acá nuestro presidente es totalmente irresponsable, no se encargó de la vacuna, y quisiera desearle a López Obrador toda la suerte del mundo para que logre hasta 2024 implementar todo lo que él quiere hacer para el pueblo trabajador de México. Cuando yo disputé las elecciones en 2002, lo que yo quería, y lo dije en mi discurso, que si yo terminara mi primer mandato, si yo hubiera logrado hacer con que cada persona en Brasil tenga su desayuno, su almuerzo y su cena todos los días, eso significaría que yo había logrado hacer la realización de mi vida. ¿Y por qué lo dije? Porque yo nací en una región muy pobre de mi país. Mi padre era analfabeto, mi madre también, y uno pasó por muchos días sin comer. Muchas veces no había qué poner para cocinar, para que almorcemos o cenamos. Entonces yo sabía muy bien qué es lo que significaba tener hambre. Y muchas veces los más ricos ni se importan para quienes tienen hambre o duermen en las calles o en las plazas públicas. Y mi propuesta, y ha sido el gran milagro de mi gobierno, lo que yo quise es insertar los pobres en el presupuesto de nuestro país. O sea, cuando discutíamos del presupuesto del país, incluíamos a los pobres como una participación efectiva. Había que tomar iniciativas porque a la hora que se hace el presupuesto de un país, todos se meten. Los militares quieren su parte, las universidades quieren, los empresarios, todos. Y quienes no tienen ninguna parte son los pobres, porque no tienen representación en el gobierno, no tienen cómo participar de manifestaciones y por lo tanto los hemos incluido en nuestro presupuesto. Claro, incluir a los pobres en el presupuesto, esto es lo que distingue sobre todo a un gobierno de izquierda. Háblenos de esa porción. ¿Cuál es la porción que se desvió del presupuesto para eso? Y de los programas mayores, el programa que implicaba darles casa y darles comida diario y cambiar su educación. Si nos puede hablar de estos tres ejes de su política para con los más pobres. Sabina, cuando nosotros creamos el programa Hambre Cero, que después se transformó en el programa Bolsa Familia, le dábamos una ayudita a las familias, a la madre y también para cada hijo. Y teníamos condiciones para que pudiera recibir esa ayuda, además de estar en el plan de pobreza. La madre tenía que asumir que pondría a sus hijos en la escuela. Le dábamos la obligación a la madre
madre de que tenga que vacunar a sus hijos y que también y la madre hiciera la prueba prenatal. Tenía que ir al médico y hacer todas las pruebas y los exámenes y los análisis que una embarazada tiene que hacer. Y eso le daba responsabilidad a la persona, hacía con que la madre mantuviera a su hijo en la escuela y que también así disminuimos la mortalidad infantil. Además, teníamos un programa muy grande, porque no era solamente el programa Bolsa Familia, teníamos un conjunto de políticas públicas que nos ayudó a combatir primero el aumento del salario mínimo. Lo aumentamos en 74%. Encima de la inflación generamos 22 millones de empleos. A través de 10 años, ¿estamos hablando de un periodo de 10 años? Sí, okay. Estamos hablando de un periodo de 10 años. Muy bien. Sí. Decía usted, aumentaron el salario mínimo al 70%. Nós fizemos un programa. Nosotros tuvimos un programa que se llamaba Luz para Todos, que hacía con que la energía eléctrica o la electricidad la tuvieran 15 millones de personas más, totalmente gratis, que el gobierno teníamos un programa de tanques para agua, para donde las regiones y las zonas donde no había agua. Hicimos estas cisternas para que la gente tuviera agua. Tuvimos también un programa de financiación para la agricultura familiar, una ley que le obligaba a todas las alcaldías que compraran 30% de los alimentos producidos en la zona para ayudar al pequeño productor agrícola y para que esa comida fuera para las meriendas de los colegios también. Entonces, al mismo tiempo, teníamos una tarjeta y esa tarjeta se le entregaba a la mujer, porque pensábamos que la mujer tendría más responsabilidad para cuidar de sus hijos que los varones. Presidente, déjeme contarle, usted estuvo en México visitando al presidente Peña Nieto para lanzar la campaña, nuestra campaña Hambre Cero, que aquí se llamaba parecido, pero no igual. Pues le cuento que ese dinero de la campaña Hambre Cero se fue a las campañas electorales, se volvió parte de del flujo de la corrupción en nuestro país. ¿Qué le parece? Sabina, antes de entrar... Sabina, antes de que entremos en el viaje a México, yo quisiera decirte que tuvimos un conjunto de políticas públicas que me parecen muy interesantes que las conozcas. Yo puedo después pedirles a mis asesores que te mande a México un conjunto de todas las políticas públicas que tuvimos, porque no fueran solamente 36 millones de personas que sacamos de la miseria. También llevamos 40 millones de personas a que tengan un estándar de consumo de clase media baja. Tuvimos el programa de vivienda más grande que Brasil tuve. Yo fui el presidente que más construí universidades, institutos federales, escuelas técnicas, o sea, tuvimos un conjunto de obras y de inclusión y de políticas de inclusión social que no tuvo precedentes en la historia de Brasil. Te puedo afirmar, Sabina, y puedes verificarlo con tus amigos intelectuales que puedas tener en Brasil. Ha sido, en 500 años de historia, el periodo de mayor inclusión social que ha conocido Brasil. Es por esta política de inclusión social es que por eso se hizo el golpe contra Dilma. No, pero le pido, presidente, que no se adelante. Quiero detenerme todavía más en la descripción de este momento de bonanza de Brasil. Al mismo tiempo,
según el Banco Mundial, se triplicó el Producto Interno Bruto per cápita de Brasil y la economía de Brasil pasó de ser de la número 13 a la número 6. Abatir la pobreza y al mismo tiempo crecer los números de la macroeconomía. Esto es lo que es todavía un enigma para México. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es la fórmula? Sabina, yo no sé si la fórmula Sabina, yo no sé si la fórmula brasileña le podría servir a México, porque uno tiene que tener en cuenta la comprensión de los empresarios y de la clase política, el proceso de organización de la sociedad. Acá en Brasil, todo lo que ocurrió como un compromiso que nosotros teníamos con la sociedad brasileña y sobre todo con el pueblo brasileño. Yo decía todos los días que yo gobernaba para los 213 millones de brasileños, pero todos tenían que saber que yo gobernaba Brasil con un corazón de madre. Los que más necesitaban es que recibirían un segundo vaso de leche, un segundo plato de frijol, porque había que cuidarlos a los que más necesitaban. Cuando yo empecé un programa de vivienda, los empresarios pensaban que era imposible llevar a cabo un programa tan ambicioso. Y nosotros hicimos más de 4 millones y nosotros subvencionamos para los pobres prácticamente 100%. Teníamos que asumir los olvidados, los que habían sido olvidados a lo largo de nuestra historia. La economía brasileña crecía y no se tenía en cuenta los pobres, pero los ricos quedaban cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero presidente, llegó a llevar usted muy bien con los empresarios. ¿Cómo sucedió eso? Yo me llevaba muy bien con los empresarios y te puedo decir algo, Sabina, mirándote a los ojos, te puedo decir, nunca en la historia de Brasil los empresarios ganaron tanto dinero, los terratenientes ganaron tanto dinero y los banqueros también, pero los trabajadores también. La economía brasileña creció, generamos empleos, nos transformamos en protagonistas internacionales. Y algo importante que tienes que saber, que fue el mejor periodo de inclusión social de toda América del Sur. Es importante. Yo me refiero a Chile con Lagos y Michelle Bachelet, Argentina con Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa. También hablo de Brasil, de Uruguay con Tabaré, Paraguay, Colombia, Perú. Me refiero al proceso de ascensión extraordinario que hubo en Latinoamérica, en América del Sur, incluso en Venezuela con Chávez. Y me parece que este momento dorado de oro, de inclusión social, cuando reforzamos Mercosur y no dejamos que ALCA entrara acá, cuando creamos el Banco del Sur, cuando creamos la UNASUR, cuando creamos la CELAC, fue un momento de oro muy importante. Tuvimos reuniones entre América del Sur y los países árabes, tuvimos reuniones de América del Sur con el continente africano, casi tuvimos acuerdos de América Latina con la Unión Europea. Faltó poco para que se hiciera ese acuerdo. Yo trabajé mucho con el compañero Frotz. Presidente, disculpe que lo interrumpa. Queremos hablar de ese momento de oro en lo que suceda de la entrevista, pero antes le pido que tomemos un corte y volvemos. México en los últimos 30 años no cesa de mirar hacia el norte. Ahorita con un gobierno de izquierda es distinto. ¿Por qué en ese momento no fue posible que México se integrara al plan de un mercado latinoamericano? Y si ve usted ahora con el presidente López Obrador la posibilidad.
Yo no quiero transformar estos Estados Unidos en enemigos, no quiero romper las relaciones y ni siquiera, y México tampoco quiere eso. Lo que queremos es crear alternativas para que no terminemos el siglo XXI igual a lo que terminamos el siglo XX. Tenemos que cambiar algo en nuestra conducta, en nuestra relación externa, en nuestra relación interna y construir conjuntamente instituciones en Latinoamérica que nos puedan reforzar. Yo me pregunto, ¿por qué no tenemos un banco en Latinoamérica que pueda hacer con que podamos negociar nuestras monedas sin necesitar el dólar? Presidente Lula, de sus 2 gobiernos, ¿qué aciertos rescataría y repetiría en un tercer periodo presidencial? ¿Y de qué se arrepiente y no repetiría? Sabina, yo solo quería concluir la respuesta anterior para que no quede algo que el telespectador no entienda. Lo que yo te quiero decir es que no ha sido solamente un avance importante que ocurrió en Brasil. Sí, en Brasil ocurrió y mucho. Y estoy muy orgulloso de que todas las encuestas que se llevan a cabo en Brasil me ponen en primer plan y siempre me recuerdan como el presidente más popular de Brasil. Pero no me refiero a eso, me refiero a que toda América del Sur y casi toda Latinoamérica tuvo un periodo de oro de 2002 a 2013. Fue un periodo excepcional. Nosotros organizamos muchas cosas. Teníamos un poco más de 15 mil millones de dólares en el flujo del comercio exterior y lo subimos a 30 mil millones, o sea, muy rico. Llegábamos a México con importación y exportaciones a 10 mil millones y después de 10 años solo tenemos 10 millones. O sea, no hubo avance. Ahora, lo que quería decir, y yo traté de hablar con el presidente Fox y Calderón, la necesidad de que Brasil se acerque más a México y que México se acerque más a Brasil para que podamos tener una integración en Latinoamérica, un bloque que pensara en la unificación de nuestro conocimiento científico y tecnológico, pero no fue posible. Dígame por qué a veces yo bromeaba sobre eso. ¿Por qué, presidente Lula, por qué no fue posible? México en los últimos 30 años no cesa de mirar hacia el norte. Ahorita con un gobierno de izquierda es distinto. ¿Por qué en ese momento no fue posible que México se integrara al plan de un mercado latinoamericano? Y si ve usted ahora con el presidente López Obrador la posibilidad. Eu acho difícil. A mí me parece difícil porque mientras tenemos un buen presidente en México, que es López Obrador, no tenemos un buen presidente en Brasil. Tenemos un genocida, un asesino, un presidente acá en Brasil que no les gustan las mujeres, no les gustan los pobres, no les gustan los trabajadores, no cree en la vacuna, no cree en el coronavirus, o sea, un ciudadano que menosprecia todo lo que los seres humanos les parece importante. Pero de ser elegido usted presidente para un tercer periodo, ¿regresaría usted a la intención de que México participe en lo que usted llaman el Mercosur, que le tendrían que cambiar el nombre, que me parece a mí? Merlatino. Olha, Sabina, deixa eu falar uma coisa.
Déjame decirte algo. Yo solo te estaba diciendo que tenemos que respetar la historia cultural de cada país. O sea, toda Latinoamérica se subordina al tema del poder económico de los norteamericanos. Nosotros fuimos colonizados por los españoles, después los ingleses y después los norteamericanos. Por lo tanto, es necesario que México, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Perú, es necesario que tengamos un bloque para hacerle frente a los demás bloques, al bloque europeo, a los Estados Unidos y Canadá. Tenemos que enfrentar China, Rusia, o sea, tenemos que tener conciencia que si actuamos en separado, seremos más débiles. Si actuamos como bloque y si establecemos una regla de alianza sin que haya hegemonía de alguien sobre otro, podemos crear un bloque extraordinario de más de 400 millones de seres humanos. Yo no quiero transformar a los Estados Unidos en enemigos, no quiero romper las relaciones y ni siquiera y México tampoco quiere eso. Lo que queremos es crear alternativas para que no terminemos el siglo XXI igual a lo que terminamos el siglo XX. Tenemos que cambiar algo en nuestra conducta, en nuestra relación externa, en nuestra relación interna y construir conjuntamente instituciones en Latinoamérica que nos puedan reforzar. Yo me pregunto, ¿por qué no tenemos un banco en Latinoamérica que pueda hacer con que podamos negociar nuestras monedas sin necesitar el dólar? ¿Por qué necesitamos el dólar? ¿Por qué México tiene que tener el dólar o Brasil, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos más facilidades en las relaciones comerciales entre nosotros? ¿Por qué no tenemos más alianzas entre nuestras universidades? Eso es lo que hará la diferencia en Latinoamérica. Y México es un país muy importante. Es importante políticamente, económicamente, culturalmente. México tiene tradiciones, tiene tradición revolucionaria. Por lo tanto, es muy importante que México piense un poco hacia el lado de América del Sur y que América del Sur se detenga más y mire más a México, que no mire solamente los Estados Unidos o Europa, que miremos al mundo para nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacerlo para nosotros? ¿Qué es lo que nos falta para construir alianzas? ¿Qué es lo que nuestros empresarios pueden hacer colaborando para reforzar nuestras relaciones comerciales? ¿Qué es lo que podemos intercambiar como experiencias en las universidades? Hay cosas fantásticas, pero cuando uno llega a la presidencia, uno se preocupa con nuestros problemas internos y muchas veces no logramos hacer lo que soñamos en hacer. Yo tengo noción, Sabina, yo sé que en enero de 2003 yo tenía, hacía un mes que yo estaba en la presidencia y fui a Davos y le dije al ministro de las relaciones exteriores, yo le dije que iba a trabajar para cambiar la geopolítica del mundo. ¿Por qué todo tiene que pasar por los Estados Unidos o por China o por la Unión Europea? Porque se llama imperialismo, ¿no, presidente? Es lo que tenemos que disolver. Sabina, não vamos no vamos a culpar los demás por nuestra fragilidad. Exacto. Lo que usted dice... Es muy fácil hacerlo, Sabina, es muy fácil decir que el imperialismo americano, que hay imperialismo chino. Lo que tenemos que decir es que nuestra élite es subalterna
nuestra élite empresarial y política se somete. Es necesario que construyamos un país y un continente que creemos soberanía, que defendamos nuestras fronteras y nuestros intereses empresariales, que tengamos en cuenta las necesidades de Brasil, de Argentina, de Brasil. Hay que invertir en educación, en lo que nos dará condiciones de disputar en igualdad de condiciones con cualquier otro país del mundo. Yo creo que es una gran empresa lo que usted propone, el mercado común latinoamericano. Deme un instante para que vayamos a un corte y de inmediato, regresando, le doy a usted el micrófono. Vamos a un corte. Otra izquierda que arrasa a la democracia, ese invento que llama burgués, arrasa el libre mercado, ignora la globalización, arrasa los derechos humanos, encierra a los opositores. La democracia es eso, es una maravilla, porque permite la alternancia de los poderes, permite que desde el punto de vista de las clases sociales pueda haber un cambio de poder, como por ejemplo yo, un obrero que llegó. Aquí en Brasil llegó, en Bolivia llegó un indio, Michelle Bachelet, una mujer, acá la Dilma, Lilia Tichica, muchas mujeres han gobernado, por lo tanto, todo esto la democracia lo garantiza. Presidente, ¿y qué yo te voy a decir que algo que decía Chávez. Yo ya te hablo de Ortega, a mí no me gusta. Me parece que los problemas son más allá de Nicaragua. Déjeme detenerme sobre la izquierda latinoamericana. Se están dando dos tipos de izquierdas en nuestro subcontinente. Una que respeta la democracia, el libre mercado y la globalización, y de la cual usted es uno de los íconos. Otra izquierda que arrasa a la democracia, ese invento que llama burgués, arrasa el libre mercado, ignora la globalización, arrasa los derechos humanos, encierra a los opositores, clausura los medios de la prensa. Le tengo que preguntar a usted qué piensa de Nicaragua, que a mi entender es el ejemplo más acabado de esa izquierda que arrasa la democracia. Hoy mismo todos los contendientes en las elecciones presidenciales de Nicaragua han sido encarcelados por el dictador Ortega. ¿Qué tienen que hacer el resto de los países latinoamericanos? ¿Qué haría usted de ser ya presidente? ¿Intervenir? ¿Llamar a la OEA para que intervenga? ¿Qué se hace? Sabina, no existe Sabina, no hay la posibilidad de construir una forma de gobernanza justa sin democracia. ¿Por qué yo amo la democracia? Porque un obrero como yo, metalúrgico, sin ningún diploma, que haya llegado a la presidencia de un país latinoamericano que estaba en 8º sitio, para llegar a la presidencia, para que un indio llegue a la presidencia como llegó Evo Morales, solo puede ser mediante la democracia, hacer con que el pueblo pueda avanzar, porque eso es como por ejemplo el resultado que obtuvo López Obrador, que luchó mucho
realmente llegó. Luchó, pero llegó. La democracia es eso, es una maravilla, porque permite la alternancia de los poderes, permite que desde el punto de vista de las clases sociales pueda haber un cambio de poder, como por ejemplo yo, un obrero que llegó. Aquí en Brasil llegó, en Bolivia llegó un indio, Michelle Bachelet, una mujer, acá la Dilma, Lila Tichiga, muchas mujeres han gobernado, por lo tanto, todo esto la democracia lo garantiza. Presidente, ¿y qué yo te voy a decir que algo que decía Chávez. Yo ya te hablo de Ortega, a mí no me gusta. Me parece que los problemas son más allá de Nicaragua. Yo le decía a Chávez y a Uribe, les decía, todas las veces que un gobernante empieza a pensar que es irreemplazable y todas las veces que un gobernante piensa que es imprescindible, ahí está llegando un poco de dictadura en ese país. Yo, cuando era presidente del sindicato, yo convoqué una asamblea del sindicato y dije que los presidentes de los sindicatos solo podían reelegirse 2 veces. Cuando yo era presidente de la República, la segunda vez tenía 87% de aprobación y todos querían que yo hiciera un tercer mandato y yo no lo quise porque yo soy favorable a que se alternen los poderes. Hay que haber cambio en la gobernanza de los países para que la sociedad pueda mejorar todo su participación. Entonces, Ortega fue un gran presidente después de la revolución sandinista, después Violeta, después regresó Daniel Ortega. Hace 10 años que yo no tengo contacto con Nicaragua, no sé lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero lo que sé es que las cosas no están bien allá. Pero si le puedo dar un consejo a Daniel Ortega o cualquier otro presidente, no dejen, no se olviden de la democracia, no dejen de defender la libertad de prensa, de comunicación y de expresión, porque es eso que refuerza la democracia. Yo recuerdo que una vez yo le daba una entrevista con el presidente Uribe y él quería cambiar la Constitución para un tercer mandato y un periodista me preguntó si yo era favorable a un tercer mandato y yo dije que no soy favorable porque yo creo que cuando uno piensa que no hay nadie para reemplazarnos, eso significa que nos estamos transformando en dictadores y a mí no me gusta eso. Y tengo realmente muchos ejemplos. Me parece que para la Nicaragua un alternar los gobiernos sería importante. Es importante que haya cambios y muchas veces la sociedad elige a alguien que sea peor, otras veces alguien mejor. Son errores que la sociedad puede cometer, pero es la sociedad que puede garantizar el ejercicio libre de la democracia. Pasando a Cuba, qué tristeza lo que está pasando en Cuba. Yo siento un amor especial por la gente cubana. Yo viví allí un año. Tienen la mejor, iba a decir la mejor música, pero usted se va a enojar, porque los brasileños también quieren detentar ese título. Tienen una alegría de vivir los cubanos y me entristece mucho, no sé si a usted también, lo que ahora sucede en Cuba. Algunos cubanos saliendo a reclamar sus libertades que se les han negado durante décadas y el fin de la dictadura, otros cubanos atendiendo el llamado del gobierno y saliendo a enfrentar a sus hermanos en las calles. ¿Qué mensaje tiene usted para Cuba? Olha, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista falando de Cuba. Yo tuve la oportunidad de dar una entrevista cuando fui a Cuba. Yo, como tú, respeto profundamente a Cuba.
Yo amo los cubanos y soy realmente un hincha tremendo de la Revolución Cubana, que fue realmente un marco impresionante. Y lamentablemente uno tiene que recordarse de algo. Los Estados Unidos no tuvieron siquiera la delicadeza de tratar de conversar con los cubanos para que los cubanos se aliaran a la Unión Soviética después de la revolución. Entonces, lo que es importante y lo que tenemos que entender es que son 60 años de bloqueo, es mucho odio que se acumuló los cubanos de Miami contra los cubanos de Cuba. Además, porque Cuba, con la formación académica que tiene, con la cantidad de jóvenes en la universidad y la calidad de la educación de Cuba, si Cuba no tuviera el bloqueo, y lo dije ayer en una entrevista, Cuba sería una Noruega, una Holanda, una Suiza, porque el pueblo está... Presidente, pero ¿cómo entiende usted? ¿Cómo entiende usted? Quiero terminar, por favor. Muy bien. Sabina. Sí. Yo creo que el pueblo cubano tiene el derecho de ir a la calle, de pedir la libertad, tiene el derecho de pedir más comida en la mesa y más energía. Todo lo que el pueblo brasileño también hace. Incluso cuando yo era presidente había marchas y yo participé de las marchas. Lo que yo no logro entender es que el presidente Biden, después de la decisión de las Naciones Unidas que le pidió que tirara los embargos al pueblo cubano, ¿por qué Biden no fue a la televisión y no anunció que iría a revogar todos los actos del presidente Trump contra Cuba? ¿Por qué no lo hizo? Los cubanos tienen el derecho de decidir su destino. Cuando Trump arregló esa gente para invadir el Capitolio, realmente eso fue tremendo, no es posible. Yo creo que los cubanos tienen el derecho de hacer marchas y manifestaciones y el gobierno tiene la obligación de conversar con el pueblo. Uno no puede pensar que quien nos critican son enemigos, porque muchas veces los que nos critican hoy eran los que nos aplaudían ayer. Entonces tenemos que ir a conversar con esa gente. Cuba tiene un gobierno nuevo. El presidente está en la presidencia hace poco tiempo. Hizo cambios en la política económica. Está tratando de encontrar una solución para la economía cubana. Yo creo que Biden debería ir a la televisión, debería convocar Díaz-Canel para una conversación, una negociación, llamar el gobierno cubano a conversar para encontrar una solución negociada para ver qué se puede hacer, cómo se puede mejorar la democracia cubana. Lo que uno no puede es permitir, Sabina, es la injerencia de un país sobre otro. Yo no acepto la injerencia de los Estados Unidos contra Maduro, o que se metan en las elecciones de Nicaragua, o que den datos sobre las elecciones de Brasil. Cada pueblo tiene el derecho de decidir su destino y después tratar las consecuencias. Se acabó el tiempo y acá tenemos que cortar la transmisión de la entrevista con el expresidente Lula. Él y yo seguiremos con la conversación que, como verán, goza de un larguísimo aliento, y esa segunda mitad la transmitiremos la próxima semana en otra emisión de largo aliento. ¿En qué se equivocaron usted y Dilma? ¿Confiaron ingenuamente en esa democracia que ahora usted sigue diciendo que confía en ella? ¿No calcularon el poder de los poderes fácticos, el poder económico,
el poder de la prensa, de la derecha. Se dio este golpe porque había que evitar que Lula regresara a gobernar el país. Había que interrumpir el mandato del Partido de los Trabajadores. Si gana usted la presidencia, ¿meterá a Bolsonaro a la cárcel? ¿Cómo va a pagar Bolsonaro sus culpas? El genocidio que provocó, que está provocando todavía en Brasil.